Amados hermanos, gracias a Dios en esta mañana tenemos para estudiar su palabra y hoy continuamos con nuestro estudio de Primera de Timoteo, fieles en Cristo, el cual estamos estudiando poco a poco y gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Les recuerdo que ustedes tienen disponible estos materiales de Primera de Timoteo para creyentes en crecimiento. Si es que alguno de ustedes no lo tiene, por favor, mándenme un mensaje para poderle conseguir el estudio y pueda seguir con nosotros. También estamos usando como referencia este libro de Warren Wiersbe, Fieles en Cristo, y yo tomo o estudio también, aparte tomo referencias de otros autores, pero principalmente lo que nos interesa el día de hoy es enfocarnos en lo que dice su palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de ella, ¿sí? Entonces vamos a pedir al Señor que nos enseñe y que nos abra los ojos al leer su palabra y al ver en ella lo que dice en cuanto al orden de la iglesia, que es lo que estamos estudiando en la carta de Primera de Timoteo. Padre Santo, te doy gracias, te doy la gloria por lo que estás haciendo y en este día te necesitamos, Señor, para abrir nuestros ojos y ver la vida como tú las ves. Te pido, mi Dios, por la iglesia en Cuenca, por las iglesias que tal vez en nuestro país, en el Ecuador, están con el deseo de aprender y crecer y establecerse sólidamente en tu palabra, como en otras partes, Señor. También te pido por la iglesia local, a través del mundo entero, que se fortalezca en tu palabra, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quisiera recordar algunas cosas de Primera de Timoteo que nosotros hemos estado estudiando y les ruego que me acompañen al capítulo 1 de Primera de Timoteo, donde vemos algunas partes importantes que nos ayudan a entender todo el contexto de la carta y específicamente lo que nos toca estudiar el día de hoy, que es los requisitos para los diáconos, que está en el capítulo 3, a partir del verso 8 hasta el 13. Pero antes de eso, antes de leer esa porción, quiero poner esto en contexto para que sepamos cómo es posible esto. No es un acto de simplemente poner requisitos por poner, sino más bien que estos son un reflejo de la vida de Jesucristo en un creyente maduro que depende en su palabra, que depende en el Espíritu Santo, que le conoce a Dios, que está basado en la verdad, ¿sí? Entonces, miren lo que Pablo le dijo a Timoteo en capítulo 1 y el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y estos versículos son claves para entender el resto del contexto, del orden de la iglesia o los requisitos necesarios para los siervos en la iglesia, tanto hombres como mujeres que tienen que están dentro de la iglesia local, forman parte del cuerpo de Cristo y por el poder del Espíritu Santo sirven a la iglesia de Jesucristo para compartir el mensaje del Evangelio eh, por medio de compartir su palabra, pero con sus vidas también. Sí, entonces aquí esto es algo muy importante en el versículo 5, donde dice, pues el propósito es del mandamiento, de este mandamiento es del amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
y está hablando de un reflejo de la vida de Jesucristo en un creyente que depende en el Espíritu Santo, que produce su fruto en el creyente. Es decir, el Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, donde encontramos el fruto del Espíritu. Lejos de andar en dependencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo reproduce la vida de Jesucristo en nosotros, es imposible el cuidar de otras personas o ver por el bienestar espiritual de los hermanos en la iglesia, tanto como de ver por las necesidades físicas que ayudan para compartir un mensaje y llegar a la familia, ¿no? Al corazón de las personas. Em, la, las, la parte física también es importante porque refleja o más bien ayuda a cuidar de la parte espiritual de la iglesia local. De eso tiene mucha referencia lo que vamos a estudiar el día de hoy en cuanto a los requisitos de los diáconos. Sí, pero algo muy importante, y esto es lo que íbamos a leer en Gálatas 5 y el versículo 23 y 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es necesario que los creyentes eh, lleguen a la madurez espiritual y por eso es necesario que exista un orden dentro de la iglesia local donde aquellos que sirven, utilizados por el Espíritu Santo, comparten la verdad en amor como un reflejo de Cristo controlando sus vidas por el Espíritu Santo. Es así, hermanos queridos, que tenemos un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, de cuando se designaron a los diáconos para servir a las mesas y que los apóstoles puedan seguir en cuanto al ministerio de estudiar su palabra y compartir la palabra. Los diáconos fueron determinados o designados para cuidar de las necesidades físicas de las personas en ese tiempo, ¿no? Ahora, hay mucha tela que cortar, pero lo más importante es que nosotros nos basemos en ver lo que dice su palabra. Entonces, vamos a Hechos capítulo 6, donde ahí nosotros encontramos la designación de los diáconos en Jerusalén y dice así, versículo 1 del capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto es de suma importancia cuando nosotros vemos en el versículo 3 que decía, buscad pues hermanos entre vosotros. Y primero tienen que ser hermanos, tienen que haber nacido de nuevo. Algo que nosotros
cuando estudiamos la carta a los Efesios en el capítulo 6, vimos que es un problema cuando no existe un discipulado correcto en la iglesia y a una persona le designan porque sí, tal vez porque tenga ciertas características o ciertas cualidades o porque en su vida ha hecho tal trabajo, ya sea de administrar o algún tipo de trabajo de orador, pero es necesario que sea un creyente nacido de nuevo, que tenga el Espíritu Santo. No puede ser cualquier persona, o sea, no es porque alguien simplemente es amable y cortés con otras personas, es que ya es un buen candidato para ser un diácono, ¿no? Sino que tiene que ser hermano, tiene que ser creyente. Y más que creyente, dice aquí en el verso 3: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Cuando habla de buen testimonio es que son conocidos, que no existe nada en que se le pueda eh, eh, manchar el trabajo que están haciendo, que no sean, sean hombres que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, y realmente está hablando de hombres sólidos en la verdad. ¿Por qué tenían esto al comienzo en Jerusalén? Recuerden que ellos tenían el Antiguo Testamento, conocían de Dios, sabían de lo que él había hecho, y en Pentecostés bajó el Espíritu Santo y los creyentes, los que creían o los que creyeron en el Señor Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo. Y es así, por eso que en Hechos vemos que la única manera posible de llevar a cabo la obra de Dios aquí en esta tierra es por el poder del Espíritu Santo que actúa en los discípulos, en los aprendices de Cristo, en hombres y mujeres que descansan en la palabra, en Dios, en quién es Él, no en sí mismos, que ven la vida eh, por el control o por lo que dice su palabra. Cuando dice aquí llenos del Espíritu Santo es controlados por el Espíritu Santo. No habla de algún hecho místico o algo lejano o donde la persona pierde su conocimiento, sino que lo que le controla es el conocimiento de la verdad. Lo que le controla es el conocimiento de Dios. Es porque sabe quién es Dios, porque sabe cómo actúa él o ella actúan basados en ese conocimiento. Y aquí dice llenos del Espíritu Santo, quiere decir controlados por el Espíritu Santo y de sabiduría. Y cuando habla de sabiduría, es decir, que ve la vida, que ve las cosas a la luz de su palabra, a la luz de quién es Dios, a la luz de la verdad. Sí, por ejemplo, si usted no ha leído el libro de Proverbios, se pierde muchísimo de ver a la sabiduría personificada y es ver la vida como Dios la ve. No solamente el libro de Proverbios, pero toda su palabra, toda la escritura. Los días viernes estamos estudiando el tema de conociendo a Dios y vemos cuánto aprendemos, hemos visto hasta ahora cuánto aprendemos acerca de nuestro Dios solamente al ver los hechos de la creación. En el capítulo 1 de Génesis aprendemos muchísimo acerca de nuestro Dios. Entonces, una persona que no conoce a Dios no puede hacer esto. Tenía que ser de buen testimonio, tenía que ser hermano, haber nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que es controlado por la verdad, que ve las cosas como Dios las ve, y a quien encarguen este trabajo de servir a las mesas. Ahora, ¿cuán importante es esto? Porque es solamente de esa manera que es posible la vida de, de servicio en la iglesia. Ahora, no nos alejemos mucho de esto, porque no es solamente ellos o solamente los diáconos o solamente los ancianos los que deben servir, sino en el sentido del que se usa en la palabra más amplio, habla de que cada creyente está llamado a hacer esto,
a ser siervos del Señor. Recuerda cómo Pablo se identificaba a él mismo cuando escribe a cada carta. Por ejemplo, en Primera de Timoteo él se llama apóstol, que es un enviado de Jesucristo, pero esa palabra de implica propiedad, implica de que era de él, estaba ahí para hacer no su voluntad, sino la de Jesucristo. Pero miren, por ejemplo, en otras epístolas, cuando, por ejemplo, en la epístola de los Romanos, Pablo, aunque él siendo apóstol, él se llama a sí mismo como siervo, ¿sí? Y en el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sí, y eso es en realidad para cada uno de nosotros, es el depender en el Señor, pertenecemos a Él para hacer su voluntad. Cada creyente nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, forma parte de la Iglesia Universal y debe formar parte de la iglesia local en donde crece en la comunión con los hermanos, crece en el estudio de su palabra, crece en el conocimiento de nuestro Señor y participa en el servicio, en el cuidado de otros para que se siga compartiendo el Evangelio. Y esto que vamos a estudiar hoy día de la designación de los diáconos es muy importante porque ayuda muchísimo a toda la iglesia, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen el folleto de estudios, estamos en la lección 4, en la página 17, y tiene que ver en estas primeras partes, se lee Hechos capítulo 6, del 1 al 6, y quisiera que veamos también lo que pasó en un caso específico con Esteban en Hechos capítulo 6, los versículos del 8 al 10. ¿Sí? En Hechos capítulo 6, los versículos del 8 al 10, nosotros vemos el ejemplo de uno de los que fue designado como diácono y Dios le utilizó grandemente en el servicio. Y dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Sí? No hablaba por su sabiduría terrenal, humana, con un conocimiento intelectual alejado de Dios, sino en cuanto a lo que dice su palabra. O sea, no hay manera, cuando nos basamos en cuanto a lo que dice el Señor, un niño que conoce la palabra de Dios, me refiero a un niño en edad, no espiritualmente, porque habla acerca de un carnal que está controlado por un desconocimiento de Dios, sino por alguien que está controlado por el conocimiento de Dios, por quién es Dios, porque le ha visto a través de su palabra, porque le conoce, ¿sí? Porque posicionalmente ha entendido quién es en Cristo Jesús y vive en base al poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Alguien así, Dios le utiliza muchísimo, ¿no? Y de eso habla en Primera de Timoteo, que Pablo le rogó a Timoteo para que no se desvíen de la verdad y le da los lineamientos de cómo deben ser tanto los ancianos como los diáconos, en reflejo de la vida de Jesucristo en ellos, que prueba que están calificados para la tarea a la que Dios les ha encomendado, ¿sí? Entonces, miren también conmigo en Hebreos capítulo 3 y el versículo 17. Hebreos capítulo 3 y el versículo 17.
dice lo siguiente. ¿Y con quiénes estuvo él? Capítulo Hebreos 3:17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Em, Realmente la vida cristiana, el reposo, la vida de Cristo en nosotros, no es tanto por una designación como un título, sino más bien por un conocimiento de Dios, por una vida llena de fe, en la cual Dios nos guía por su palabra, pero el Espíritu Santo nos recuerda lo que dice su palabra y en base a lo que conocemos de su palabra, vivimos y es necesario que un diácono sea de esta manera. Ahora, regresen conmigo, mis queridos hermanos, a Primera de Timoteo y quiero que veamos otra palabra que es clave dentro de esta porción y nos ayuda a entender de mejor manera la tarea de cada uno de los siervos o del liderazgo en la iglesia local, donde ya vemos que están los ancianos, están los diáconos, está el rol de las mujeres dentro de la iglesia, lo mucho que Dios les utiliza, pero para cada uno de ellos es necesario que tengan una vida que refleje la vida de Jesucristo. Y aquí esto es muy importante que nosotros veamos. Entonces, regresen nuevamente al capítulo 1 de Primera de Timoteo y vamos a seguir leyendo algunas de las cosas que Pablo describe aquí, ¿no? Dice, nos quedamos hasta el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es del amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea, debe conocer la palabra de Dios y no torcerla, debe estar ubicado donde debe ser. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, pecadores para los irreverentes, los profanos, los parricidas, matricidas, homicidas. Me salto al 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, para todo cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y aquí es algo muy importante que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esto es algo donde Pablo mismo da un ejemplo de su vida, que no es por él, sino es por la vida de Jesucristo, controlándole a él. Y una palabra que que es de mucha importancia dentro de cada una de las epístolas pastorales, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, es la palabra piedad, ¿sí? Y esta palabra piedad refleja una vida controlada por el Espíritu Santo, que ve la vida a la luz de la palabra, que refleja a Dios en su vida. ¿Sí? Y aquí nos ayuda a nosotros ver que es la única manera en la cual los ancianos y los diáconos pueden vivir. Es en base a una vida controlada por el Espíritu Santo. Pensando en esto, es posible ahora que nosotros leamos los versículos del 8 hasta el 13 y vamos a ir detallando poco a poco estas características o estas cualidades que son reflejos de la vida de Jesucristo en alguien que ayuda para el servicio,
para que ayuda a los ancianos para que puedan realizar su tarea de compartir su palabra, y a ellos la tarea que hacen los diáconos facilita a que la gente reciba la palabra de Dios, y los ancianos o los que están encargados de compartir la palabra puedan hacerlo correctamente. Es como ellos son los ojos de los ancianos, ellos ayudan a ver las necesidades de la iglesia. Ellos llegan hasta los lugares donde existe la necesidad y comunican a los ancianos para que puedan ellos compartir de su palabra y llegar hacia ellos correctamente. Sí, entonces dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esto también, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y importante que los diáconos fueron puestos para ayudar en las tareas de los ancianos a que ellos puedan concentrarse en el ministerio de la palabra, en la oración, en el cuidado espiritual. Cuando dice aquí en el versículo 3 y dice, y los diáconos asimismo, los diáconos asimismo deben ser honestos. Esa palabra honestos tiene que ver con dignos de respeto. Sí, un creyente que tiene un carácter digno de imitar. Ahora, esto es solamente posible por el Espíritu Santo. Sí, y recuerden esto, hermanos queridos. Si usted está enfocado en usted mismo, va a ver esto como imposible. Y otra cosa, si no conoce que ahora es Cristo en el creyente, que es la vida del Señor Jesucristo en usted, va a tratar de hacer esto poniéndose cargas a usted mismo, y ahí de esa manera es imposible. Cuando Pablo, que al escribir a los Gálatas, él comparte, dice en Gálatas capítulo 2:20, que realmente la vida cristiana eh, eh, se refleja en cómo vivimos, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, que entiende que con Cristo Jesús él también posicionalmente fue crucificado, es decir, que ya no es más esclavo del pecado, que ahora ha sido puesto en la posición de hijo de Dios, que ahora ha resucitado juntamente con Cristo, y que es por la vida resucitada de Jesucristo que puede vivir. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es el Cristo resucitado quien lo hace. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Es la vida de Jesucristo en el creyente. Entonces, pensando en esto, regresemos a primera de Timoteo, donde ahí vemos el primer requisito que dice: los diáconos de sí mismos deben ser honestos. Y esto quiere decir que toman sus responsabilidades seriamente, ¿sí? Que son dignos de respeto en lo que hacen, que no es algo solamente esporádico, sino que es su vida. Su vida es el servicio al Señor y sirven en la iglesia de esta manera. Y más adelante vamos a ver que esto es algo que ha sido probado, ha sido visto. La iglesia puede reconocer esto en sus vidas.
El problema hoy en día y en la mayoría de partes es que la congregación es inmadura y no ve más que la parte externa y no ve lo que dice Dios, no puede discernir entre la verdad y la mentira, y en vez de poner a hombres honestos, es decir, que dependen del Espíritu Santo, ponen a hombres que pretenden una vida piadosa, pero que dentro de sí no lo son. Sí, por eso el discipulado en la iglesia es tan importante. El discipulado es el proceso de que un creyente va de niño a maduro espiritualmente y discierne su vida en base a la verdad. Sí, entonces un diácono debe ser una persona espiritual, así como los ancianos también. El diácono debe ser una persona espiritual, debe ser lleno del Espíritu Santo, como veíamos en Hechos, controlado por la vida de Jesucristo en él para servir, ¿sí? Y esto nos ayuda muchísimo a entender esto, ¿no? Miren, aquí mismo en el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. La palabra sin doblez quiere decir que no dicen a una persona una cosa y a otra. Quiere decir que no son chismosos, que no están llevando, porque tienen acceso a la vida de las personas, la vida de estas de casa en casa y desacreditándoles, ¿no? No dicen una cosa a uno para agradarle y dicen otra cosa a otro también para agradarle. No, sino que su palabra es siempre la misma y eso quiere decir que son confiables en la palabra, que son fieles en lo que dicen, que lo que dicen se respalda con su vida. Entonces, muy importante esto que es simplemente por el poder del Espíritu Santo en una persona que ve la vida a la luz de la verdad, que ve la vida por el poder de Él. Son confiables. Otra cosa que dice aquí en el versículo 8 dice, no dados al mucho vino. Y esto es algo que nosotros estudiamos cuando estudiamos el tema de los ancianos, pero quiere decir que no es un adicto a ninguna sustancia que pueda hacerle daño y que no toma la copa y se queda con la copa hasta emborracharse. ¿Sí? Y no es broma que dice, sí, uno nada más, sino que está siempre pendiente de cuidar de las necesidades de otros, que no hace o no toma decisiones sin importarle el cuidar de los demás, el cuidar de los hermanos débiles. Por ejemplo, vimos esto o podemos ver esto en Romanos 14, donde si es que hay algo que va a ofender a mi hermano, no lo hago. Me retraigo por cuidar de esas personas. Entonces, alguien que, eh, 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 que no es dado al vino, ¿sí? Que no tiene eso como una característica de él, ¿sí? No puede ser una persona que no tiene un dominio propio, que no puede controlar su vida por el Espíritu Santo, ¿ya? Y esto nos muestra algo de la vida de Jesucristo en una persona, ¿ya? Entonces, un poquito más aquí mismo en el versículo 8 dice, los ancianos, así, perdón, los diáconos asimismo deben ser honestos, que ya dijimos es honorables, dignos de respeto, que su carácter es digno de imitar porque reflejan la vida de Jesucristo, sin doblez, es decir, que su palabra es fiel, es decir, no dicen una cosa a uno y otra al otro simplemente para agradarle. No deben ser adictos a ninguna sustancia, deben poder controlar su vida eh, por el Espíritu Santo, tener el control del Espíritu Santo, el dominio propio que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. No es una autorrestricción, no es algo que yo me refreno,
sino que por el control de Dios en nuestras vidas, por conocerle a Él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Y Gálatas 2:20 en su vida práctica, ¿ya? Y dice aquí otra cosa, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y esa palabra codiciosos de ganancias deshonestas es que utiliza lo que se le ha sido encomendado para enriquecimiento personal, ¿sí? No a alguien que manejan las ofrendas para enriquecimiento propio o de una manera egoísta, ¿sí? Los diáconos generalmente que reciben las ofrendas, distribuyen el dinero para las personas necesitadas de la iglesia, pueden tener una tentación de robar o de usar esos fondos de manera ilícita. No puede ser alguien así, es decir, alguien que está controlado por la carne no puede ejercer el rol o el ministerio del diaconado, ¿ya? Tiene que ser alguien que confía en su palabra, que refleja la piedad en su vida, que es la vida de Jesucristo, en la persona, controlado por el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús en el creyente. ¿Sí? Muy importante esto, como hasta el uso del dinero refleja dónde está nuestra confianza. Y no solamente esto para los diáconos o los ancianos, pero en realidad para todos nosotros los creyentes, ¿dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde ponemos nuestra mente, voluntad y emociones? Ahí está tu tesoro, dice el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde están lo que más valoramos de nuestra vida? ¿Es acaso Dios o lo terrenal? ¿Sí? ¿Valoramos lo que Dios valora por el poder del Espíritu Santo? ¿Nos interesa la vida de la iglesia o no? ¿Sí? Y eso es otro de las cualidades de un diácono que en su vida, por el poder del Espíritu Santo, usa bien el dinero, ¿sí? Porque es para servir al Señor, porque es para el servicio de la iglesia, ¿ok? Hermanos queridos, hasta aquí nos vamos a quedar en este domingo, pero la próxima semana continuamos estudiando este tema y si tiene alguna pregunta o comentario, por favor, no dude en hacérmelo llegar. Recuerde que estamos estudiando de manera presencial. Sin embargo, yo estoy grabando estos estudios porque sé que hay algunos hermanos que todavía no están en la capacidad de congregarse, pero es lo mejor que podamos vernos y estar juntos cada domingo o entre semana y estudiar su palabra y crecer juntos. Saludos, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por su palabra y continuamos este tema la próxima semana.